Se abre la audiencia en la vista pública en el expediente 2442-2014, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, en contra del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de esta audiencia. En este amparo figura como acto reclamado la resolución de fecha 4 de febrero del año 2014, dictada dentro del expediente del proceso de ejecución número 1044-2004-5370, proferida por el juez octavo de primera instancia del ramo civil. La resolución aludida en su parte conducente indicó, sin lugar al recurso de nulidad por violación de ley presentado por Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, a través de su representante legal Norca Ivette Aragón García, en contra del decreto de fecha 23 de octubre del año 2013 dictado en este órgano jurisdiccional. Se condena en costas procesales a la parte vencida dentro del presente incidente. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 25 de abril de 2014, consideró: el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial señala: los jueces tendrán facultad para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley se entenderá que existe error sustancial cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. En base a lo anterior se establece que es una facultad del juzgador decretar la enmienda de procedimiento. Asimismo, se determina que contra este acto jurisdiccional no es posible plantear nulidad, ya que no es el medio idóneo para revertir los efectos de la resolución que, como se indicó, es una facultad del juez. La Corte de Constitucionalidad, en sentencia de fecha 13 de agosto de 2008, dentro del expediente 985-2008, señaló: este tribunal considera que la autoridad impugnada rechazar in limine la nulidad por violación de ley y vicio de procedimiento interpuesta contra la resolución de 2 de agosto de 2007, por medio de la cual se rechazó la solicitud de enmienda del procedimiento, ningún agravio le ha ocasionado al postulante, ya que dicha nulidad no era medio idóneo para revertir los efectos de la resolución mencionada, pues de conformidad con el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial se trata de una facultad discrecional otorgada a los jueces. Por lo tanto, no es procedente la impugnación de la negativa a acceder a la petición de la enmienda del procedimiento, sobre todo si tal petición ha sido formulada con el objeto de denunciar supuestas anomalías procedimentales, fin para el cual se encuentran previstos en la ley los mecanismos pertinentes. Esta sala, al hacer el análisis de las actuaciones en concordancia con lo considerado por la Corte de Constitucionalidad, establece que la autoridad impugnada ha actuado de conformidad con la norma legal anteriormente señalada y en el presente caso no se evidencia violación a derecho constitucional alguno a la amparista. Por lo considerado, la acción intentada debe ser denegada por notoriamente improcedente. Con ese fundamento, declaró, deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por la entidad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, contra el juez octavo de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. Condena en costas a la amparista, impone una multa de 1,000 quetzales al abogado Juan Ignacio Gómez Cuevas, con número de colegiado 17.001, que deberá ser efectiva dentro de los 5 días de estar firme el presente fallo en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad. En caso de incumplimiento, se cobrará por la vía correspondiente. Las partes que comparecen a esta audiencia deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias,
y no dar lectura a documentos, salvo que cuenten para ello con autorización previa del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. Para esa exposición de argumentaciones, cada una de las partes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado Juan Ignacio Gómez Cuevas, que representa a Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima, quien es la solicitante del amparo, apelante y solicitante de esta vista pública. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señor secretario. Aun cuando mi representada conoce que su tiempo es muy preciado y que una situación como esta tuvo que haber sido resuelta por la jurisdicción ordinaria y por el Tribunal de Amparo de primer grado, da la casualidad que ninguna de esas dos tribunales tuvo la capacidad de reconocer que en un hecho tan sencillo se estaban quebrantando de forma manifiesta los derechos constitucionales de mi representada. Para ponerlos en contexto, dentro de la ejecución que sirve de antecedente de este amparo, mi representada fue condenada a cumplir con 2 puntos. Uno fue abstenerse de cobrar a sus usuarios una tarifa diferenciada en las llamadas que realizaran a los usuarios de telefonía fija de la entidad Telefónica Móviles Guatemala Sociedad Anónima. Y 2, abonar a sus usuarios, o sea, a los usuarios de Telwa, la cantidad de 0.02036 centavos de quetzal por lo que se hubiera cobrado en exceso de conformidad con el numeral anterior. Se desprende con total claridad que la sentencia condenatoria conminó a mi representada a adoptar 2 actitudes. Actitudes que la vinculan exclusivamente con sus usuarios de telefonía fija. Es decir, en ninguna parte de la sentencia condenatoria se obligó a mi representada a retribuir a Telefónica en concepto de daños y perjuicios, y tampoco se hizo ni una sola declaración que esta entidad tuviera tal derecho. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en este asunto y qué ha causado el agravio hoy denunciado? Primero, que 3 largos años después de dictada la sentencia condenatoria y obviamente habiendo pasado el plazo de prescripción para el cobro de daños y perjuicios, Telefónica pretendió cobrar daños y perjuicios en la vía que sirve de antecedente de este amparo. Y segundo, que bajo un argumento sin existencia en nuestro ordenamiento jurídico, al cual Telefónica ha denominado una condena transformativa, pretende arrogarse un derecho que no le corresponde, puesto que la sentencia, cuando ustedes la puedan ver, ha sido muy concisa y clara en determinar que las únicas obligaciones que debían ser cumplidas estaban a cargo de mi representada Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima respecto de sus usuarios. Reitero que mi representada fue condenada en la ejecución que sirve de antecedente de este amparo, pero ello no implicó en lo absoluto que ahora una entidad totalmente ajena a la condena pretenda arrogarse un derecho personal. Por último, y a manera de corolario, es menester indicar que el Tribunal de Amparo de primer grado ha violado flagrantemente la doctrina legal de este Tribunal Constitucional al haber dictado una sentencia sin la debida fundamentación jurídica ni el análisis lógico jurídico pertinente. Aunado a lo anterior, el Tribunal de Amparo de primer grado tuvo el atrevimiento antijurídico de negar el amparo peticionado por mi representada, trayendo a colación un caso de amparo de esta Corte que no tenía absolutamente nada que ver con las constancias procesales, ni mucho menos con el agravio que estaba siendo denunciado. Si bien es cierto que todo el agravio nace a raíz de una solicitud de enmienda del procedimiento hecha por mi representada, ello no es sino porque en el desarrollo de las constancias procesales se advirtió una notoria violación sustancial a sus derechos, y así fue hecho ver en facultad del derecho de petición. Obviamente, al momento en que la autoridad impugnada afirmó, entre comillas, que todo estaba conforme a derecho, produjo una notoria nulidad por violación de ley evidentemente lesiva, misma que al no querer ser resuelta de forma caprichosa por la autoridad impugnada, causó el agravio hoy denunciado. Es por ello que no habría habido necesidad de acudir a esta instancia subsidiaria si la jurisdicción ordinaria a través de la autoridad impugnada se hubiese comportado conforme a derecho. Y digo esto porque haberse comportado conforme a derecho significaba no reconocer peticiones
de la entidad telefónica que no están reconocidas en ley, ni mucho menos mantener viento en popa una situación totalmente lesiva a los intereses de mi representada, sobre todo cuando violando el debido proceso legal se está basando en figuras no reconocidas por el Código Procesal Civil guatemalteco. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la abogada, Rada Manar Talji Trejo, que comparece auxiliando a la tercera interesada telefónica Móviles de Guatemala, Sociedad Anónima. Muchas gracias, señor presidente, magistrados y señor secretario, buen día para todos. En este momento quisiera situar a los señores magistrados en el contexto de este caso. Es importante conocer también los antecedentes. Considero que es importante que conozcan que la entidad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, es una entidad que se comprometió a asumir una obligación de no hacer, la cual consistía en no cargar tarifas diferentes a sus usuarios de telecomunicaciones cuando estos utilizaran la misma, efectuando llamadas y las mismas terminaran en redes de la entidad que ahora represento. Es el caso que la entidad Telecomunicaciones de Guatemala pues incumplió esta obligación de no hacer. Con lo cual, tal y como se establece en la escritura pública, que en su momento fue suscrita por ambas partes, daba la vía para que la parte que pues, tuviera el derecho y contrario a la que incumpliera, pudiera acudir a la vía judicial y pedir que el juez fijase un plazo para que la parte que estuviera incumpliendo se abstuviera de hacer lo que estaba contraviniendo y reparara la situación al estado primario de cuando se había dado los hechos que contravenían el convenio. Se da el caso que la entidad pues, Telgua no cumple con este plazo que se le ha fijado y en consecuencia, ¿verdad? Pues se dicta una sentencia a través de la cual es condenada, la cual es dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, misma que sentencia que ya no tiene ningún recurso pendiente, que se encuentra debidamente ejecutoriada y que inclusive ni siquiera se acude al juicio ordinario posterior si ese fuera sido la inconformidad de la entidad Telgua. Por el contrario, ha acudido a una serie de argucias legales, así le queremos llamar, entorpeciendo el trámite del proceso, entorpeciendo la ejecución a la cual ha sido condenada. Como les digo, es una sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada. Asimismo, en el contrato que se celebraron entre las partes también se habilitaba que en caso de incumplimiento se podía hacer efectiva el derecho que se establece en el artículo 139 del Código Procesal Civil y Mercantil, 339 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual pues establece el tema del pago de daños y perjuicios por tal incumplimiento que se hubiesen causado a la parte contraria. Es el caso que tanto en primera instancia como lo hemos considerado, al momento ellos pretenden que a través de una enmienda se subsanen por la vía jurídica cosas que ellos debieron haber hecho a través de los recursos que la misma ley ordinaria les permite, cuestión que no realizaron en su momento y pretenden que a través de una enmienda del procedimiento el juez deba acceder a esa solicitud, cuando evidentemente sabemos que es una facultad eminentemente de los órganos jurisdiccionales, de los juzgadores, determinar si es necesaria una enmienda o no, y es una facultad totalmente discrecional. Esta solicitud evidentemente es rechazada por el juez octavo de primera instancia civil y asimismo en contra de este rechazo se promueve un recurso de nulidad que al resolverse pues también les es denegado y es lo que constituye el acto reclamado del presente amparo. Evidentemente todo deviene de un rechazo de una solicitud de enmienda cuando es evidente que las resoluciones han sido dictadas conforme a derecho y por lo mismo es improcedente tal solicitud, tal y como fue considerado en la sentencia de primer grado de este amparo.
Por lo anteriormente indicado, este recurso de apelación debe ser declarado sin lugar y en consecuencia pues se debe confirmar la sentencia de primer grado en todos sus puntos. Asimismo, se debe condenar a Telecomunicaciones de Guatemala a las costas procesales y debe dejarse surtiendo sus efectos plenamente la resolución de primer grado de este amparo. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, la abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señor secretario, demás partes procesales, muy buenos días. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública que le fuera conferida como tercero interesado, comparte el criterio dictado por la Sala en sentencia de fecha 25 de abril del 2014, mediante el cual deniega el amparo solicitado por Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, toda vez que considera que lo resuelto por el juez octavo de primera instancia del ramo civil, al denegar el recurso de nulidad planteado por el interponente, se encontraba ajustada a derecho. No obstante, señores magistrados, es de hacer notar que de acuerdo a las constancias procesales no se ha violado ningún derecho constitucional del amparista, toda vez que ha tenido el acceso y la plena libertad a los recursos que le otorga la ley. Al no existir violación ni agravio que se pueda resolver por medio de la vía del amparo, esta representación solicita que el recurso de apelación planteado debe ser denegado y en consecuencia se deniegue el amparo solicitado, dictando las declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.